Martín Lutero dijo en una ocasión que el cristiano o el creyente que intenta vivir sin oración es como aquel que intenta vivir sin respirar. Y la oración es algo impresionante, ¿no? ¿Qué será la oración, no? ¿Qué tendrá la oración, no? Imagínense ustedes que los discípulos de Jesús nacieron en una cultura, en la época religiosa. A ellos les instruían desde temprana edad y hasta los 12 años pues la mamá les tenía que enseñar la Torá y a los 12 años les llevaban al templo, les presentaban en el templo para tener su misbah, su presentación en el templo. Y entonces ellos sabían todo lo relacionado con la religión, con la cultura religiosa, con la enseñanza religiosa, porque habían sido instruidos desde niños, ¿verdad? Pero cuando el Señor viene a ellos y cuando se encuentran los discípulos con Jesús y empiezan a vivir con Jesús y a estar al lado de Jesús, entonces en cierta ocasión le dicen al Señor: enséñanos a orar. Es decir, yo me imagino a los discípulos estando con Jesús y le dicen: así como tú oras, pues enséñanos a nosotros a orar también. O sea que ellos habían aprendido un concepto que no era exactamente lo que estaban viendo en Jesús, lo que veían en Jesús, con respecto a la oración. Porque Jesús era la manifestación de Dios en la tierra y por lo tanto lo que Jesús dijera o lo que Jesús hiciera para ellos iba a ser lo correcto, iba a ser el modelo, iba a ser lo perfecto, iba a ser lo bueno, iba a ser lo que ellos querían ver, aprender y hacer, ¿no? Él era el maestro, él era el modelo a seguir. Entonces ellos dicen, hablando de Jesús, sí que nos va a enseñar a orar, ¿no? Porque todos los demás que nos han enseñado hasta ahora nos han enseñado religión, nos han enseñado dogmas, conceptos religiosos, todos los demás hablan y no dicen nada, ¿no? ¿Qué será la oración o qué tendrá la oración, ¿no? ¿Por qué la Biblia dice cuando aparecen unos endemoniados que pataleaban y los discípulos de Jesús no le pudieron echar fuera los demonios o el demonio que tenía o que tenían aquellos endemoniados, y fueron y le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a los demonios? Le hacen esta pregunta a Jesús, ¿no? Y entonces el Señor les explica, y dentro de la explicación que les da, les dice unas palabras y les dice: este género solo sale con oración. Y luego algunos escribas que eran ascetas, porque ese texto dice: este género solo sale con oración y ¿qué más? Y ayuno. Pero analizando esto y estudiando esto, tiene que ver, no sé si será correcto, pienso que sí, que algunos escribas que eran ascetas, que se dedicaban a ayunar demasiado, a castigar el cuerpo, esos son los ascetas, ¿no? Que piensan que por los sacrificios humanos o por golpearse el cuerpo o por hacer sacrificios en lo corporal, pues van a alcanzar más la gracia de Dios. Entonces ellos creo que le añadieron a este texto con oración y ayuno, ¿no? Porque ellos hacían mucho énfasis en el ayuno, en el golpearse el cuerpo, en castigarse el cuerpo de una forma física para de esta manera querer alcanzar la gracia de Dios o llegar al Señor, ¿no? Pero en los textos más antiguos, si no estoy equivocado, aparece, luego las traducciones se habrán ido modificando, pero creo que aparece: este género solo sale con oración. ¿Por qué la palabra dice que debemos orar en todo tiempo, orar en todo lugar, y que debemos orar, como dice, sin cesar? ¿Qué es orar, verdad? ¿No será que aún muchos pues no hemos aprendido aún lo que es orar o la oración?
ni hemos experimentado el poder de la oración. ¿No será que tenemos el concepto de orar de una forma humana, religiosa? ¿Verdad que los cultos menos visitados en las iglesias o las reuniones, cuáles son? ¿Los cultos de qué? Los cultos de oración. Convoque un culto de oración y apenas llegan 3, 4, 5, 6 personas, 10 personas. ¿Qué será, verdad? En cambio, usted convoque una reunión de avivamiento, una reunión de sanidad, una reunión de no sé qué, y se llena la iglesia y la gente viene, pero cuando convocamos para orar, ¿verdad? Qué pocas personas llegan a esas reuniones. Entonces, en base a esto, yo no me considero un experto en el tema de la oración, ni soy un hombre de mucha oración, ¿verdad? Estoy muy lejos, pero sí estoy aprendiendo a orar, quiero orar. Y por supuesto que conozco a través de los años el poder de la oración, porque a mí me toca o yo necesito hablar con Dios y necesito que Dios hable conmigo cada día. ¿Cuánto dicen amén? Y yo me imagino que ustedes también, si tienen una comunión con el Señor, usted necesita hablar con Dios y necesita que Dios hable con usted. Amén. Y eso es dialogar, eso es un diálogo, ¿verdad? No es un monólogo, no es un hombre hablando solo, sino que es un diálogo, ¿verdad? Y la oración es un diálogo, ¿ya? Usted habla con Dios y Dios habla con usted. Eso es la oración. Entonces, la oración es una de las materias perdidas, una de las asignaturas pendientes, creo, de la Iglesia en este tiempo y que aún muchos pues no hemos aprobado y por lo tanto es una asignatura pendiente. No sé si están de acuerdo. ¿Usted come? ¿Usted come todos los días? ¿Cuántas veces come? Mínimo 3 veces al día, ¿verdad? Los que son muy tragones igual comen 5 o 6, no sé. Pero usted normalmente, si es un hombre así normal, come 3 veces al día, ¿verdad? Toma su desayuno, toma su almuerzo y toma su cena o su merienda. 3 veces al día como mínimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día? 3, como mínimo. Usted respira a toda hora, ¿verdad? Pero le voy a preguntar otra pregunta. ¿Usted come todos los días lo mismo? ¿Come todos los días lo mismo? Igual todos los días come arroz, sí, pero en la dieta alimenticia, pues un día comemos pescado, otro día comemos pollo, otro día comemos carne, otro día comemos legumbres, grano, otro día comemos pasta, patata, no sé qué, no sé cuánto. Hay una variedad. Entonces, no podemos estar sin orar y no podemos orar todos los días lo mismo, ¿no? Igual que nuestra alimentación es variada, nuestra comida es variada, pues la oración no puede ser todos los días la misma oración. Usted no se puede sentar cada mañana y repetir la oración, es una conversación. Usted tiene que tener y hablar con la libertad con la que usted habla con una persona que tiene enfrente, que habla con su esposa, con su esposo, con su hermano, con su hermana, con su hijo, con su hija, con su amigo, con su amiga. Tiene que hablar con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y usted no creo que hable todos los días lo mismo con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, con su amigo, con su amiga, con su hermano y con su hermana. Hablará cosas diferentes. Y por eso Jesús dijo, cuando oréis, no uséis, ¿qué? Vanas repeticiones como hacen los gentiles y Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de armadura en Efesios capítulo 6, pues todos nos hemos llenado la boca en alguna ocasión con este texto, hablando de la armadura del soldado romano, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia, los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz, tomad el escudo de la salvación, tomad el yelmo, el casco, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo termina ese texto en Efesios capítulo 6, versículo 18?
después de hablarnos de toda la armadura, de todas las partes del soldado romano, que cuando el apóstol Pablo escribió este texto seguramente estaba preso y estaba viendo un soldado romano armado desde la cabeza hasta los pies, entonces de eso sacó la enseñanza, la armadura del creyente, describió todas las partes de la armadura del soldado romano, pero llegó a la conclusión y llegó al verso 18, y cuando dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y en el griego la traducción de este texto quiere decir pantikairo, lo he estado viendo, dice, y significa en cada situación u ocasión. Orando en todo tiempo, en cada situación o en cada ocasión. Entonces, de nada te sirve que te coloques toda la armadura si luego omites esta última verdad, que es orando en todo tiempo, que es como termina el texto. Y yo pienso, o no piensen que yo vine acá esta mañana a acusar a nadie de ustedes. Yo no vine a decirle, usted no ora ni para comer y por eso se enferma. No, no vine a decirle eso. Yo no soy el acusador, que el Señor le reprenda. Pero yo le vengo a decir, ¿no será que tenemos que hacer una reflexión acerca de esto, pero con profundidad en nuestras vidas, para conocer realmente lo que es la oración? ¿Será que la oración más poderosa es la que más grita o la que más alza la voz? Pregunto. ¿Ustedes qué piensan? Pues no. Yo veo que la oración de Ana no fue así. No, Ana apenas movía los labios, dice la Escritura. Y Dios le concedió lo que más anhelaba, ¿verdad? Y su oración no fue gritando, no fue haciendo grandes alardes, no. Su oración dice que apenas movía los labios. Estaba orando en su interior, ¿verdad? Por lo tanto, quiero desarrollar algo muy vital y es lo que representa la oración con un versículo muy sencillo, ¿ya? Y yo creo que es la evolución de la oración o la oración plena, porque el Señor nos va a describir 3 pasos y Jesús habla mucho acerca de la oración, por cierto. Está escrito en Mateo capítulo 7 y versículo 7. Tomen su Biblia y abran en Mateo capítulo 7, versículo 7. Y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Jesús nos enseña aquí que hay tres grados, digamos, de intensidad en la oración, o 3 niveles de oración, y por eso mencioné la evolución de la oración, porque el Señor nos está enseñando aquí 3 pasos. 3 pasos. Pedid y se os dará. Pero no nos equivoquemos, porque podemos pensar que orar es solo pedir, ¿ya? Y entonces vemos 3 pasos que están aquí muy vinculados, ¿ya?, con la oración. Pedir, buscar, ¿y qué más? Y llamar. Pedir, buscar y llamar. Son como 3 lugares diferentes del templo, ¿no? Pedir es el atrio, buscar es el lugar santo y llamar es el lugar santísimo, por identificarlo de alguna manera. Entonces, para poder llegar hasta el lugar santísimo, que es que se nos abran las puertas, porque dice, llamad y se os abrirá. Que llamemos y nos abran. Pues tenemos que empezar pidiendo con diferentes oraciones de acciones de gracias, porque la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Amén. Pero luego hay un lugar que no podemos evadir, y es el segundo lugar de la oración, que es buscar. Y no podemos pasar del atrio exterior al lugar santísimo sin pasar por el lugar santo,
No se puede. Entonces, analizando un poco más, si fallamos en el primer paso, que es pedir, pues va a haber una réplica en el segundo paso, que es buscar. Y a ver, número 1 es pedir. Hay un verso que dice, deseáis y no tenéis. ¿Dónde está esto? Deseáis y no tenéis, ¿qué dice la Biblia? El apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, ahí está escrito esto que he mencionado, deseáis y no tenéis. Pero vamos a leer el verso completo. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis, dice, lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El primer error, entonces, ¿cuál es? El primer error es no pedir. No pedir. Ese es el primer error. O sea, que algunos se quedan ahí y empiezan a ver quién les puede resolver las cosas, ¿verdad? A ver quién les presta la plata y a llamar por teléfono y no le contestan el teléfono porque le tienen bloqueado. ¿Verdad? ¿No te ha pasado esto alguna vez, verdad? Te tienen bloqueado y cuando ya no te contestan el teléfono, tú piensas que esa persona te va a resolver y ¿nunca le ha pasado a usted que por no pedir algo que usted necesitaba en ese momento y por orgullo no lo hizo y se quedó con su necesidad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Por no pedir, por no humillarse. Pedir, en resumidas cuentas, quiere decir que al final te tienes que despojar de un sentimiento de orgullo y vano y tienes que decir, yo necesito. Amén. Pedir significa humillarse. Usted tiene un estado de necesidad y se humilla y pide en un estado de humillación. Y dice, Señor, ayúdame, por favor, necesito esto, lo necesito. Y te humillas y lo pides. Pero si usted llega ahí como indiferente y le dice, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, hermano, usted tiene que agarrarse al Señor como Jacob y decirle, en esta necesidad, Señor, yo no te suelto si no me bendices, amén. Si tú no me ayudas, voy a perecer, Señor, ayúdame. Y te humillas y pides porque lo necesitas. Entonces, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Y por qué no pedís? Pues porque sois orgullosos, porque somos orgullosos. Esta es una razón, pero otra razón podía ser porque no tenéis fe, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay ya y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Por qué dijo el Señor, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Segundo error, el primer error era no pedir. ¿Cuál es el segundo error? Está escrito en Santiago. Es pedir ¿cómo? Pedir mal. Ese es el segundo error. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, digo yo, si este es un enemigo del primer paso, pedir, tanto el orgullo como la negligencia, pues ¿no será también el mismo enemigo en el segundo paso? Es decir, si no estoy recibiendo a pesar de que pido, ¿no será que estoy pidiendo mal para gastar en mis deleites, que estoy equivocado? Entonces, si estoy buscando, que es el segundo paso, y no lo hallo, la Biblia no falla, Dios es infalible.
Aquí dice que si buscas hallas, y aquí dice que si le pides se te dará, pero si buscas mal, pues no vas a hallar tampoco. Entonces, lo que primero tenemos que analizar es que tenemos que pedir bien y que tenemos que buscar bien. Solo un ejemplo, así rapidito. Salmos capítulo 27, 4. Una cosa he demandado al Señor, he pedido al Señor, y esta, ¿qué? Buscaré. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Acá tienen los dos primeros pasos, que son pedir y ¿qué más? ¿Cuál es el segundo paso? Buscar. Dice, una cosa he demandado, he pedido al Señor. Y luego ¿qué dice? Y esta buscaré. Es el segundo paso. Buscad y hallaréis. ¿No? Y aquí en este verso vemos los dos pasos, pedir y buscar. Yo ya lo pedí. Ahora lo voy a ¿qué? Lo voy a buscar. Lo he pedido, ahora lo voy a buscar. ¿Ya? Está pidiendo y está buscando correctamente. Porque hay gente que quiere buscar sin antes pedir. No te puedes saltar el primer paso. El primer paso es pedir, luego es buscar. Pero me quiero enfocar un poco en esta segunda parte, el segundo paso que dice buscar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues yo leía Génesis capítulo 6, versículo 8, y veía a Noé, allá en Génesis capítulo 6, versículo 8, veía a Noé, y dice que Noé halló ¿qué? Halló gracia ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos del Señor. Y yo digo, tenemos que buscar hallar gracia ante los ojos del Señor. Noé dice que buscó y halló gracia ante los ojos del Señor. Buscad y hallaréis. Entonces, cada vez que estás buscando la gracia de Dios, vas a estar buscando correctamente, porque si buscas cosas que no tienes que buscar, pues entonces estás equivocado, estás gastándote en vano, ¿ya? Hay que buscar la gracia de Dios como una prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? Buscar la gracia de Dios. Y dice que Noé halló gracia, encontró gracia, la gracia de Dios sobre su vida. No, pero basado en el principio que antes te mencioné del Salmo 24, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Entonces, si vas a buscar la gracia de Dios, primero tienes que pedirla. Amén. Y decirle, Señor, yo necesito de tu gracia. Tu gracia es suficiente para mi vida. Tú dijiste que ibas a derramar gracia sobre gracia. Amén. Y ahí estás orando y la estás pidiendo. Pero después tienes que buscarla. Buscar la gracia de Dios. Y si la buscas, la vas a hallar. Amén. Hay por lo menos 70 veces escrito en la Biblia donde dice que alguien halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia delante de Dios. Abraham halló gracia delante de Dios. David halló gracia delante de Dios. Esther halló gracia delante de Dios. Ruth halló gracia delante de Dios. Nehemías halló gracia. Esdras hallaron gracia. Entonces, si ellos la hallaron y Dios tiene preparada abundante gracia para usted, usted tiene que buscar la gracia de Dios para con su vida. ¿Cuánto dicen amén? Y si la encuentras, si hallas la gracia de Dios, encontraste un tesoro invaluable que no tiene valor para tu vida. Amén. Porque si hallas la gracia de Dios, lo has hallado absolutamente todo. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Porque la gracia de Dios es suficiente para nuestra vida. Noé halló gracia delante de Dios y fue el único de toda su generación que no fue destruido, ¿ya? Y se salvó él y su familia.
a través de él, porque halló gracia ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. Y dijo Dios de Noé: solo a ti he hallado justo en tu generación. Porque Noé, Dios miró desde los cielos a ver si había un hombre justo, ¿verdad? Y ahí vio a Noé. En medio de toda una generación maligna y perversa, encontró un hombre justo. Y Dios le dijo: solamente a ti he hallado justo en medio de toda esta generación. Solo él. Y tal vez ni su mujer, ni sus hijos, ni nadie más, pero como él halló gracia, la gracia de Dios se prolongó hacia su familia y se salvaron con él. Que hallemos gracia delante de Dios. Yo quiero hallar la gracia de Dios. Yo quiero que la gracia de Dios me envuelva. Y usted creo que también. ¿Cuánto dicen amén? La voy a pedir, pero la voy a buscar. Y sé que me la va a dar y que la voy a encontrar. Porque lo dice Dios, y si Dios lo dice, Él es infalible. El apóstol Pablo decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. No soy lo que soy porque soy un gran apóstol, no soy lo que soy porque he estudiado, he sido instruido, ¿verdad?, a los pies del mejor maestro religioso de la época. No. El apóstol Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, dice, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Tú puedes decir esto, ¿verdad? Esto es tremendo lo que dijo Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando dijo esto, estaba atravesando por un proceso grave de salud en su vida, ¿ya? Estaba con un aguijón terrible en su carne. Decía que tenía un mensajero de Satanás que le abofeteaba cada vez que podía. Imagínate, que le daba pum y pam, por un lado y por otro, ¿verdad? Nunca te han metido así dos galletas, una de derecha y otra de izquierda, ¿verdad? Pum, pum, así sin verlas, ¿verdad? Pues así estaba Pablo, dice, tenía un mensajero de Satanás que me abofeteaba cada vez que podía, ¿verdad? Y no las veía venir, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y varias veces, dice, he rogado al Señor ya que lo quitara de mí, pero no había podido ser. Y la respuesta divina, ¿cuál fue? Bástate mi gracia. Óiganme bien, hay algunos que piensan o dicen que Dios no le contestó a Pablo, que el Señor no le contestó a Pablo, como diciendo cuando le dijo, o sea, estaba Pablo ahí quebrado, ¿verdad? Y un mensajero de Satanás que me golpea, un aguijón en mi carne, una enfermedad en mis ojos, estaba hecho polvo, ¿verdad? Y va al Señor y el Señor le dice, como el que le dice, bueno, bástate mi gracia, ¿verdad? Y algunos piensan, pues, vaya respuesta, ¿no? El Señor no le respondió a Pablo. ¿Usted piensa que el Señor le respondió a Pablo o no le respondió? Claro que le respondió. Cuando le dijo, bástate mi gracia. Algunos piensan, ¿no? Como diciendo, tú verás cómo vas a salir de esto. Bástate mi gracia, tú verás cómo vas a salir de esto. No. El Señor le dijo, yo te doy mi gracia. Amén. Esta es la llave para que mates al que te está matando o al que te quiere matar. Solamente tienes que tomarla, dice el Señor. Amén. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces, que la gracia de Dios, ¿verdad?, sobreabunde más y más, ¿ya? Y que podamos hallar gracia
delante de los ojos del Señor. Que usted pueda hallar gracia ante los ojos del Señor. Pero te voy a decir algo más. Y no solo delante de Dios, sino también delante de quién. Delante de los hombres. Hallar gracia delante de los hombres es cuando uno le abren una puerta, ¿verdad? Y qué hermoso es cuando las puertas se abren solas, ¿verdad? Las puertas se pueden abrir solas. Ni usted ni siquiera tiene que decir ábrete sésamo, ¿no? ¿Verdad? Y la puerta se abría sola, ¿verdad? Como algo de magia. No. Las puertas se abren a tus pies porque has hallado gracia delante de Dios. Y no tienes que estar ahí golpeándote los nudillos, ¿verdad? Dejándote los... ¿no? ¿Verdad? Cuando las puertas se abren solas, ya no tienes que estar ahí y ya te duelen ya los nudillos de tanto llamar, ¿verdad? Y la puerta no se abre. Y te desgastas el puño de la mano, ¿verdad? Venga a llamar y llamar y llamar. Y la puerta no se abre y te dejas ahí los nudillos de los dedos en la puerta. Y la puerta sigue sin abrirse. Pero el Señor dice, llamad y se os abrirá. Pero si las puertas se cierran, piensa a ver también por qué. Si no se abren las puertas, si se cierran delante de ti, delante de tus pies, piensa a ver por qué. Porque el Señor es el que abre y nadie puede cerrar. Y cuando cierra, que dice que nadie puede abrir. Si el Señor abre, nadie puede cerrar. Si el Señor cierra, nadie puede abrir. Amén. Entonces, para terminar, un consejo. Cada vez que vayas a hacer algo, alguna actividad, cualquier cosa, ora, pidiendo y luego buscando y diciéndole, déjame hallar gracia delante de ti, Señor. En vez de estar pensando negativamente, en vez de estar viendo fantasmas, en vez de estar lleno de complejos o de rechazo, yo a todo el mundo le caigo mal, yo no sé qué, todo me sale mal. Hay personas negativas, que siempre están pensando en términos negativos y son los, ya, se nos fue el tiempo, pero verdad que parece que no estuviera hablando de la oración y parece que estuviera hablando de otra cosa, ¿verdad? He empezado con la oración, he terminado con la gracia, pero es por el concepto que tenemos a veces encasillado en nuestra mente cerrada, religiosa muchas veces, a la revelación profunda del Espíritu de Dios, ¿no? Solo quiero decirte de que Dios te ama, ¿verdad? Y que Dios quiere tenerte como hijo o como hija predilecta. Yo quiero oír cada día esa voz que oyó el Señor Jesucristo cuando el Señor fue bautizado, salió del río Jordán, ¿verdad? Y oyó una voz que decía, he aquí mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace y se deleita. Aleluya. Amén. He aquí mi Hijo amado, he aquí mi hija amada, en el cual mi alma se complace y se deleita. ¿No? ¿Tú sabes lo que eso significa? Que cuando Dios te mire, Dios pueda decir de ti, este me cae bien. Amén. Esta me cae bien, ¿verdad? Yo entiendo que eso es difícil, ¿verdad? Porque aún somos pecadores, tenemos malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes, pero Dios es bueno, amén. Y si hallamos gracia, ya, Él nos envuelve y nos perdona y modifica, quiere modificar nuestras conductas, nuestro caminar cada día. Amén.